Dicen que lo más aterrador no es el enemigo que acecha desde fuera, sino el que vive bajo tu mismo techo. Los crímenes cometidos por extraños se entienden como desgracias de la vida. Pero cuando la traición nace de la propia sangre, el dolor se multiplica y la confianza desaparece para siempre. Así comenzó la historia de la familia Ramírez, una familia aparentemente unida, respetada por los vecinos, pero que ocultaba tensiones invisibles bajo una fachada de normalidad. En su mesa compartían pan y vino, pero también rencores silenciosos, miradas cargadas de reproche y heridas antiguas que nunca terminaron de cerrar. El patriarca, Ernesto, era un hombre serio, rígido, acostumbrado a que sus palabras se cumplieran sin discusión. Su esposa, Isabel, era su contraste. De carácter suave, cuidadosa con todos, aunque en su interior guardaba una fuerza que muchos subestimaban. Juntos habían criado a 3 hijos adultos que aún vivían bajo el mismo techo. Marcos, el mayor, Daniel, el segundo, y Clara, la menor. Cada uno de ellos representaba un destino distinto. Marcos llevaba los negocios familiares, un hombre confiado acostumbrado a tener privilegios. Daniel, en cambio, era maestro, más sensible, más reflexivo, pero también resentido por sentirse siempre en segundo lugar. Y Clara, la menor, se ocupaba de la casa, de sus padres y de mantener la armonía, aunque en el fondo cargaba con la frustración de ser invisible para todos. A primera vista parecían una familia sólida, pero dentro de esas paredes el aire era espeso. Marcos resentía el juicio constante de su padre. Daniel no soportaba la sombra de su hermano, y Clara guardaba silencio, observando cómo la relación entre todos se desgastaba día tras día. Ese verano, el calor era sofocante. Las discusiones se encendían con facilidad, y una noche, después de una cena cargada de tensión, Isabel dijo en voz baja: «Me preocupa lo que esta familia se está haciendo a sí misma». Marcos levantó la vista con desdén. «Dramatizas, madre. Solo estamos cansados». Daniel golpeó la mesa con furia. «¿Cansados? Nomber, tú no sabes lo que es estar cansado. Tienes todo lo que quieres, heredarás todo lo que hay aquí. ¿Y nosotros? ¿Qué nos queda a Clara y a mí?» El silencio pesó como plomo. Ernesto observó con el ceño fruncido. Clara recogió los platos en silencio, e Isabel bajó la mirada. Cada uno se fue a dormir con pensamientos oscuros. Y en algún rincón, invisible pero latente, nació la idea de que un crimen podía ser la única forma de romper aquel círculo. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio extraño. No era paz, sino una calma tensa, como la superficie de un río que oculta corrientes violentas bajo el agua. Isabel trataba de mantener cierta normalidad, preparando las comidas, cuidando de la casa, pero sus ojos estaban apagados. Ernesto se encerraba más que nunca en su despacho, rodeado de papeles y cuentas, mientras los hijos apenas se dirigían la palabra. Daniel había cambiado. Pasaba más tiempo fuera de casa, regresando tarde, con una expresión endurecida. Clara lo observaba con preocupación. Su hermano parecía arrastrar un peso invisible. Una tarde lo encontró en el desván, revisando viejas cajas. Entre ropas olvidadas y libros polvorientos había sacado un sobre amarillento. Cuando Clara se acercó, Daniel lo escondió de inmediato. «¿Qué buscas ahí?», preguntó ella, con voz baja. Daniel la miró con una mezcla de nerviosismo y determinación. «Busco pruebas, algo que muestre quién es en realidad Marcos. No soportaré que se quede con todo como si nosotros no existiéramos». Clara guardó silencio unos segundos. «Lo que sea que planees, no acabará bien». Daniel no respondió. Su mirada, oscura, se perdió en el suelo. Días después, Ernesto tomó una decisión que encendió aún más las tensiones.
Reunió a la familia en el comedor y habló con tono solemne. He decidido que los negocios, la casa y las tierras quedarán bajo la responsabilidad de Marcos. Es el hijo mayor y el más preparado. La reacción fue inmediata. Daniel golpeó la mesa con tal fuerza que los cubiertos saltaron. ¿Siempre él? ¿Nunca nada para nosotros? ¿No existimos para ti? Eres un buen maestro, respondió Ernesto con frialdad. Haz lo que sabes hacer, pero los negocios requieren otra mano. Marcos sonrió satisfecho, inclinándose hacia atrás en su silla. No te fallaré, padre. Daniel lo miró con un odio puro, tan intenso que hasta Clara se estremeció. Esa noche Daniel abandonó la casa. No regresó hasta el amanecer. Nadie preguntó dónde había estado, pero todos lo notaron distinto. Sus ojos estaban encendidos con una determinación que no habían visto antes. Los rumores comenzaron a extenderse en el vecindario. Algunos aseguraban haber visto a Daniel discutiendo con hombres desconocidos. Otros insinuaban que Marcos tenía negocios turbios y no era tan intachable como aparentaba. Incluso hubo quien juró escuchar a Ernesto confesar que se arrepentía de haber criado a hijos tan diferentes. En medio de todo, Clara escribía en secreto un diario. Necesitaba desahogarse, poner en palabras el veneno que envenenaba la casa. Anotaba discusiones, frases sueltas, detalles que parecían pequeños, pero que, con el tiempo, se volverían claves. Y entonces ocurrió. Una noche sofocante, un grito desgarrador despertó a todos. Clara salió corriendo de su habitación y encontró a su madre en el pasillo, con el rostro pálido, señalando la escalera. En el suelo, al pie de los escalones, estaba Marcos, inmóvil con la cabeza torcida en un ángulo imposible. La sangre se extendía lentamente bajo su nuca. Isabel soltó un alarido. Clara cayó de rodillas junto al cuerpo, temblando. El calor de la noche intensificaba el olor metálico de la sangre. Daniel apareció segundos después con la respiración agitada. ¿Qué ha pasado?, preguntó, aunque en su voz había más sorpresa contenida que dolor. Ernesto bajó del despacho y se quedó inmóvil al ver la escena. No dijo nada, pero su mirada se endureció como una losa. El silencio que siguió fue insoportable. El médico llegó poco después. Certificó la muerte, fractura cervical por la caída. Un accidente, dictaminó. Pero ninguno de los presentes creyó en esa versión. Isabel afirmaba haber visto una sombra cerca de la escalera. Clara recordaba pasos, apenas segundos antes del golpe. Y Daniel, demasiado callado, parecía esconder algo. Los vecinos comenzaron a murmurar. ¿Había caído Marcos por accidente? ¿O alguien lo había empujado? La duda quedó flotando en el aire. Y en una familia marcada por envidias y resentimientos, todos eran sospechosos. La casa quedó envuelta en un silencio espeso tras la muerte de Marcos. Cada rincón parecía impregnado de tensión, como si las paredes hubiesen absorbido el grito de Isabel y lo repitieran en susurros. Isabel deambulaba como un espectro, llorando a solas en la cocina o en la habitación de su hijo. Clara intentaba acompañarla, pero sentía que también se estaba desmoronando. Daniel evitaba a todos. Pasaba horas fuera, regresaba tarde, y cuando lo hacía su mirada se oscurecía aún más. Sus silencios hablaban por él. Y Ernesto, el patriarca, se refugiaba en su despacho, revisando documentos y repitiéndose que todo era un accidente, aunque en su interior sabía que la sombra de la sospecha lo perseguiría hasta el final de sus días. El entierro de Marcos fue solemne, pero frío. Los vecinos acudieron, miraban de reojo a la familia y murmuraban entre ellos. Unos culpaban a Daniel, otros a Ernesto, y algunos incluso a Clara, por haber estado siempre en silencio, observando todo. El apellido Ramírez ya no inspiraba respeto, sino temor y desconfianza.
Esa misma noche, Clara encontró a Daniel en la cocina, bebiendo en silencio. «Tú sabes más de lo que dices», le soltó, incapaz de contenerse. Daniel la miró fijamente. «Si lo sabes, no lo digas. Hay cosas que deben quedarse enterradas». «Era tu hermano», respondió ella, con lágrimas en los ojos. «Era mi verdugo», corrigió Daniel antes de salir, dejando la frase clavada en el aire como un cuchillo. Los días se convirtieron en semanas, y la familia se desmoronaba poco a poco. Ernesto enfermó, consumido por la presión y la sospecha. Isabel se aferraba a la fe, rezando cada noche, mientras Clara escribía con más desesperación en su diario, convencida de que la verdad debía quedar registrada aunque nadie la quisiera escuchar. Una tarde, Clara entró al despacho de su padre y encontró un sobre abierto sobre la mesa. Dentro había documentos firmados. El testamento de Ernesto, ya modificado tras la muerte de Marcos. La herencia se dividía ahora entre Daniel y Clara. Cuando Daniel lo supo, sonrió de forma inquietante. «Al fin, equidad», dijo, aunque su voz sonaba más como un triunfo que como justicia. Pero Ernesto, al ver esa sonrisa, comprendió algo, y en un arranque de lucidez murmuró a Clara: «Ten cuidado de tu hermano. La ambición lo devora». Las sospechas se multiplicaban. Los vecinos decían haber escuchado discusiones en la casa, ruidos extraños por las noches, voces apagadas que terminaban en golpes secos. Isabel se negaba a escuchar, convencida de que la desgracia había sido un accidente. Pero en el corazón de Clara, la verdad crecía como una certeza insoportable. Alguien había matado a Marcos. Lo que no imaginaba era que aquel crimen sería solo el principio. Una noche de tormenta, mientras la lluvia golpeaba los cristales y el viento silbaba entre las ventanas, un nuevo grito despertó a Clara. Corrió al pasillo y encontró a su madre, Isabel, tendida en el suelo, con la mirada perdida y el pecho manchado de sangre. Daniel apareció segundos después, con el rostro desencajado. «No fui yo», gritó, antes siquiera de que Clara pudiera acusarlo. Ernesto llegó tambaleándose, pálido como un fantasma. Se arrodilló junto al cuerpo de su esposa, llorando en silencio. Clara, entre sollozos, intentó detener la sangre, pero era inútil. Isabel se fue apagando en sus brazos. Sus labios murmuraron apenas unas palabras. «Cuida a tu hermano». Y luego, nada. La casa volvió a llenarse de llanto, pero esta vez no era solo dolor, era miedo. Clara miró a Daniel con desconfianza, y él con ojos enrojecidos murmuró: «Nos quieren destruir, ¿no entiendes? Hay alguien más». Clara no sabía si creerle. Todo apuntaba a él, y sin embargo la desesperación en su voz parecía auténtica. El velorio fue aún más frío que el de Marcos. Los vecinos ya no murmuraban, señalaban directamente a Daniel. Algunos pedían su arresto, otros decían que Ernesto lo protegía. Clara, atrapada entre el miedo y la lealtad, no sabía qué pensar. Esa misma noche, Daniel entró en su habitación. «Si me entregas, terminarás muerta como ellos. No lo olvides». El tono de su voz no era de súplica, sino de amenaza. Clara se quedó helada. Ernesto se debilitaba cada día más. La muerte de Isabel lo había quebrado, y apenas comía o dormía. Clara lo cuidaba, mientras Daniel se ausentaba cada vez con mayor frecuencia. En sus regresos, olían a alcohol y su ropa mostraba manchas que nadie quería preguntar de dónde venían. Una madrugada, Clara escuchó ruidos en el despacho. Al bajar encontró a su padre desplomado sobre el escritorio, sin vida. En su mano había un papel arrugado. Al extenderlo, leyó unas palabras escritas apresuradamente. «El asesino está entre nosotros». Clara gritó, despertando a Daniel, que llegó corriendo. «¿Qué has hecho?»,
le gritó ella, mostrando el papel. Daniel negó con fuerza. No fui yo, juro que no fui yo. Pero Clara ya no podía creerle. Con la muerte de Ernesto, los hermanos quedaron solos en la casa. Clara, consumida por el miedo, buscaba respuestas en su diario, repasando cada palabra escrita, cada detalle que había anotado sin darle importancia. Entre sus notas encontró una pista, una referencia a cartas antiguas guardadas en el desván. Al subir, halló un paquete de sobres ocultos en una caja. Eran cartas de Marcos, dirigidas a una mujer desconocida. En ellas hablaba de negocios turbios, de deudas, de amenazas recibidas. Mencionaba también a Daniel, acusándolo de traición, y a su padre de querer encubrir todo para proteger el apellido. Clara comprendió que la familia estaba podrida desde mucho antes del primer grito. Esa noche, enfrentó a Daniel con las cartas. «Tú sabías de esto. Tú sabías que Marcos estaba en peligro». Daniel la miró con ojos vidriosos. «Sí, lo sabía, pero no lo maté. Te lo juro». Clara lo observó en silencio. Su hermano estaba roto, pero eso no lo hacía inocente. Los días se hicieron insoportables. La casa era un mausoleo lleno de fantasmas. Clara comenzó así a escuchar pasos en los pasillos cuando estaba sola, puertas que se cerraban sin motivo, susurros que parecían repetir frases del pasado. El diario se convirtió en su única compañía, hasta que una noche, en medio del silencio, escuchó un ruido en la cocina. Al bajar encontró a Daniel con un cuchillo en la mano, temblando. «No puedo más», dijo él con voz rota. «Todo esto me está destruyendo». Clara retrocedió, aterrada. «¿Fuiste tú? ¿Mataste a Marcos, a madre, a padre?» Daniel dejó caer el cuchillo. «Number, pero sé quién lo hizo». Bloque 6. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Clara lo miró incrédula. «¿Quién, entonces?» Daniel respiró hondo. «Padre». Fue él. Él empujó a Marcos. Él apuñaló a madre. Él envenenó su propia conciencia hasta matarse. Clara negó con lágrimas. «Eso no tiene sentido». «Sí lo tiene», respondió Daniel. «Padre no soportaba vernos destruirnos. Quería controlar todo, y cuando vio que no podía, eligió acabarlo con sus propias manos». Clara cayó de rodillas, incapaz de procesar esa verdad. El papel arrugado con las palabras «el asesino está entre nosotros» adquiría un nuevo significado. Ernesto hablaba de sí mismo. Daniel se arrodilló junto a ella. «Ahora solo quedamos nosotros, y debemos decidir qué hacer con lo que sabemos». El tiempo pasó. Clara guardó el diario y las cartas en un cofre, lejos de miradas ajenas. Nadie en el pueblo conoció la verdad completa. Oficialmente, la familia Ramírez había sido víctima de accidentes, de desgracias encadenadas, pero en la memoria de Clara quedó grabado lo ocurrido, y en sus pesadillas resonaban las voces de sus padres y de Marcos, recordándole que el silencio también puede ser una forma de asesinato. La casa quedó en pie, habitada por sombras. Y aunque Clara intentó rehacer su vida, cada vez que escuchaba un crujido en la madera o un susurro en el viento, sabía que su familia nunca la dejaría en paz.